Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, esta semana empezamos la lectura de una novela de ciencia ficción de Úrsula, Úrsula K. Le Guin, que se llama El nombre del mundo del bosque. Es una novela publicada en 1972 y que ganó el premio Hugo en el año 1973. Para complementar la lectura de la novela tenemos dos relatos. Un relato de, bueno, de un escritor japonés eh, que se llama, el relato se llama El dinero y él se llama, ahora el nombre se me fue, Osamu Dazai. Osamu Dazai. Y el relato de dinero es un relato publicado originalmente en 1946 y está incluido en una compilación de cuentos, bueno, por lo menos que yo haya consultado, que se llama Colegiala, desde el año 2013. Y también vamos a ver el relato del robo de Catherine Ann Porter, una escritora norteamericana, que es un relato que se publicó en una compilación de 1930 llamada Judas en Flor y otros cuentos. Es una de las compilaciones más famosas de ella. Y nada, esto es lo que vamos a trabajar. Muy bien, Eh, con qué relato empezamos con Dazai? ¿O, sí, si ¿sí? queréis, sí, podemos empezar con el relato de Asai, que, que parecido la cosa. Bueno, a mí me ha parecido muy original el relato por el hecho de que lo cuenta un billete, ¿no? Ujú. Y en el sentido en este relato tengo, bueno, me parece interesante el tema de que lo traduce como una mujer, o sea, el billete. Eso da un poco de juego. Y luego una sensación parecida a la novela que leímos en la sesión anterior, el hecho de que a través de una excusa se relata un poco la atmósfera de lo que estaba pasando en Japón en esos años, ¿no? Es como un barrido ahí de esa época. Y luego, bueno, un final bastante, pues, final como conmovedor, ¿no? Porque el billete termina pues en el conjunto a otros billetes en el cuerpo pues del niño, ¿no? El hijo de la prostituta, me parece. Y bien, me pareció, no había leído nunca a este autor, que por lo visto se intentó suicidar 3 veces. Oh, sí, varias. Como diría Lelutier, fracasaba con todo éxito. Bueno, tiene una vida bastante, eh, ¿cómo Además, llamarlo? me parece Un poco rara, ¿no? Una y, vida extraña, extraña. y vivió los años básicamente los años de conflicto son los que él vive, ¿no? Creo que no vivió Sí. un tiempo bueno. O sea, Pero y finalmente, ¿qué pasó? ¿Murió de muerte natural, Sí, digamos? ¿O? no, llegó a triunfar, se el, suicidó finalmente, el lo consiguió. el tercer Lo intento con- ya lo dejó muy, muy machacado. creo que incluso tuvo más, pero ¿Pero en qué, a qué edad 46 murió? Digo. años me Sí, parece, 46 años. o 40, sí, ahora lo miramos, yo pensaba que lo tenía anotado, pero se Y me... otra pregunta que, por curiosidad, ¿estos intentos de suicidio de qué forma fueron? ¿El suicidio ritual japonés o? Mira, Bueno, ahí lo poco que yo he leído, no. Si hubiera usado el seppuku tipo Mishima, yo creo que habría triunfado. No, creo que eran con pastillas. Intentaba tomar eh, no, algunas se pastillas. trató Incluso hubo un se intento, trató de colgar y no, hubo se un intento, se descolgó por lo colgó, visto. tampoco exacto, o creo que llegaron y finalmente el suicidio que hizo, el que sí triunfó, fue con una de sus amantes, que se ataron y se metieron en un río y entonces ahí sí el río creció y bueno, lo descubrieron ahogado como al tercer día o algo así. Pero bueno, él nació en 1909 y murió en 1948. Sí, unos
pues Una época complicada, sí, para 39, Japón. 39 años, sí. No, lo interesante de la vida de él y que un poco está reflejado en el relato es que eso tuvo por llamarlo de algún modo, la suerte de vivir momentos importantes de la historia de Japón y del mundo, la Segunda Guerra Mundial también y la Primera. Y, y este billete, de algún modo, lo interesante del narrador del billete, bueno, Enrique decía que es una mujer, pero es porque en japonés la palabra que se usa para el dinero es de género femenino, entonces él juega con eso. Sí, sí, no, Y tiene la entonces nota, pues, reflejado. exacto, tiene la nota. Y Claro. entonces este billete, pues vive más o menos, va viviendo toda su etapa de decadencia, conjuntamente con la historia de Japón, ¿no? Que es lo que Sí. él te va contando, eh, las distintas fases y los distintos dueños que va teniendo, ¿no? Y eso es lo interesante, cómo usa este recurso del billete justamente para narrar una historia digamos, de un periodo de Japón bastante convulso y complejo. De hecho, Pero yo sí, me preguntaba, ¿por qué un billete? O sea, ¿por qué el dinero? O sea, podía haber elegido, yo qué sé, por decir algo, una espada japonesa o cualquier otra cosa, ¿no? Pero me parece que la elección de un billete sí, no, dice algo. Sí, 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 claro, sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿qué crees tú No, no, o te no. consideras? Es lo que acabas de decir tú. O sea, él cuenta de alguna manera la decadencia de Japón, que yo honestamente no tengo ni idea de cómo va eso, pero probablemente haya habido una sensación de pérdida, de desastre, por compararla con algo a lo mejor con lo que ocurrió en España a partir del 98. O sea, una sensación de caída de una sociedad, de una cultura, y él decide contar eso a través precisamente del dinero, de un billete que de alguna manera se devalúa probablemente, Sí, y esa es la idea, ¿no? Y luego el dinero, si hubiera elegido una espada, por ejemplo, a lo mejor no hubiera pasado por tantas manos. Una No, espada probablemente una posesión valiosa de una persona de cierta importancia, tal. El dinero circula, el dinero se mueve. Y en este caso él lo hace circular, si no me equivoco, en casi todos los casos, digamos, por un estrato bajo de la sociedad. No sé si hay algún momento por ahí no, que... sí, tiene algunos momentos de gloria, más o menos cuando está, porque lo bonito es esto, iba a decir que este hombre tuvo también algunas inclinaciones socialistas, de carácter socialista, tiene un pensamiento y un compromiso político en Japón que también eh, tuvo problemas con eso. Estuvo preso también y fue bueno, en uno de sus intentos de suicidio, se suicidó con su amante o con su mujer. Él fracasó, pero la mujer acabó muerta y luego lo acabaron acusando de asesinato, ¿no? Y entonces, bueno, tuve, ya te digo, pero yo creo que lo de dinero, lo bueno que tiene es no solo como objeto, que es muy fácil de trasladar, digamos, vive mucho tránsito, sino también como la significación material que tiene esto, que de hecho creo que es el centro del cuento, porque al final, fíjate que el billete empieza contando que él es como una especie de añoranza de los buenos tiempos, ¿no? De cuando él valía mucho, ¿no? Dice incluso, algunos se acordarán de que bueno, tener 100 yen era como, wow. Y claro. de hecho su primer dueño era este supuesto, que lo pone en un altar, ¿no? Ujú. Oían ahí y, casi que era como un objeto de Sí, pero en culto. cualquier caso Tener- no era una persona rica ni con no, recursos. no, 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 No. no. Lo que adora el billete precisamente por la falta Sí, sí, de no, dinero, pero ¿no? creo que sí después ahí en un momento, creo que va con un príncipe o algo así, ahora no recuerdo, que tiene como un periodo un poco, por llamarlo aristocrático de alguna manera, pero enseguida va cayendo en desgracia. Pero lo que decía es que esta añoranza, hay todo el tiempo, la pregunta que yo me hacía es, ¿a dónde quiere llegar con esto? ¿No? Un poco.
Y creo que al final, porque fíjate que está dándole el momento en que el billete más considera que ha sido útil, de hecho, el final del relato, y es cuando él sirve de algún modo como abrigo del niño. Es decir, ya el billete ha dejado de tener una utilidad, digamos, monetaria, comercial, para tener un sentido más práctico de tapar y de cubrir al niño del frío. Y ahí es cuando él más se ha sentido realizado, ¿no? Porque fíjate, hay algunas intervenciones que va diciendo, yo nunca estaré feliz hasta que no, siempre que haya alguien que sufra miseria en el mundo o dolor, ¿no? Creo que hay un momento que lo dice así. Se nota mucho esta influencia socialista que decía del autor. Y ya te digo, al final la realización de él, definitiva, no es como para lo que fue creado, que es para un canje o una operación comercial, sino como simple abrigo y protección de un niño Pero que en se está cualquier caso, muriendo de frío y que está hay ese momento al final, podríamos decir, de redención, de alguna manera, Claro, después de claro. una caída. Y lo que pasa es que yo no sabría decir si de alguna manera ese final feliz, entre comillas, eh, Entre habla comillas, sí. también de la historia de Japón, habla de a partir de este momento hay una esperanza, hay un o Bueno, no. de hecho esa historia la cuenta como un recuerdo, como una historia que le sucedió, pero ya ella el billete está digamos, en su peor momento, es decir, Sí. no creo que sea optimista. Ella lo cuenta como una añoranza de que tuvo ese momento y de hecho te narra, porque además lo significativo es que es el hijo de una prostituta además que su cliente la está humillando y la está machacando y ella, cuando empieza el bombardeo, justamente lo rescata a él y se olvida, que un poco el billete lo dice, ¿no? Es la mejor dueña que he tenido porque ha dejado de pensar en los intereses materiales y se ha preocupado por salvar a este hombre. Sí. No, pero en ese sentido Encima digo la que estaba a maltratando. lo mejor el cuento plantea que después de todo el desastre de la guerra, no sé exactamente cuándo se escribió, cuándo se publicó el libro, asumo que en algún momento después de la guerra, no lo sé. Bueno, Pero sí, el cuento es del año 46, por así eso, que se había acabado la inmediatamente guerra. después, el trauma de haber Exacto. estado ahí Sí, en muy, carne muy, viva. sí, Entonces, de sí, alguna sí. manera, a lo mejor propone, o sea, precisamente esta prostituta, que se supone que es, yo qué sé, lo más bajo de lo más bajo, es el personaje o es la figura de redención, y que a lo mejor eh, esa es la esperanza de Japón, de alguna forma. Yo qué sé, llámale el pueblo, llámale la gente más sencilla, más humilde, tal, no sé. Yo Sí, pienso que no es bueno, absurdo. al final tiene un mensaje humanista que es también propio Exacto. de la izquierda socialista, ¿no? O sea, es decir, la Sí, última sí, sí, esperanza sí. al final es el ser humano que tiene algo, ¿no? De la compasión, vamos a decir. Pero Y el sí, hombre es en un ese sentido, soldado, ¿no? O sí, un oficial o algo así. él era un capitán borracho, me parece, y después y ella era una prostituta. Y de hecho Que- hace un contraste porque al principio pues él la trata pésimo a ella, ¿no? De hecho le habla pues Eh, fatal de alguna manera pienso que se lleva en el cuento el estrato este o los militares, de alguna manera, que entiendo que según el cuento tuvieron buena parte de la culpa de lo sucedido, de alguna forma, se lleva se, se lleva sus ascas, sí, también, de alguna claro, manera. bueno, lo No creo que sea utiliza así para gratuito que sea un retrasarlo. militar. No, 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 sí. claro. Sí, No, fíjate, la parte que te decía Alejandro, fíjate que él ella antes de contar la historia de esta prostituta, dice, ahora ya estoy mayor y totalmente agotada. A pesar de que ya estoy algo senil y ni siquiera sé dónde me encuentro, guardo algunos recuerdos inolvidables y divertidos. Y entonces a partir de ahí, pues, ahí ya se acabó la historia. Es decir, hasta ahí nos llegó la historia de la vida del billete, pues ni siquiera él sabe dónde está.
completamente devaluado y abandonado. Nadie sabe dónde. Y entonces, luego es cuando sí cuenta esto de que decíamos. Y también hay dos cosas, bueno, es decir, de este hombre que está considerado el Dostoyevsky japonés, digamos, porque fue uno de los que empezó él trabajó mucho empezó también su carrera con el tema del teatro y con unas manifestaciones artísticas muy típicas de Japón, y fue uno de los iniciadores de estos relatos y de estos cuentos psicológicos de personajes muy trabajados psicológicamente, ¿no? Y entonces ahí en el billete se ve, ¿no? Que hasta el propio billete tiene esa pregunta de la conciencia. Lo otro que se preocupó mucho él fue por el tema de la mujer. Fue uno de los grandes, digamos, exponentes de la realidad de la mujer en esa época. Es Y que de hecho a y mí a hay eso una me cosa, refiero también sí, con el hay un tema del momento billete. que las mujeres como que no las pone muy bien, porque incluso hay un momento que dicen que las mujeres son mucho más, ¿cómo se llama esto? Listas a la hora astutas a la hora de negociar. Sí, porque son más, Y ¿cómo esta palabra? sí, estoy intentando Espera. buscarlo. Eh, y luego también habla, hay un momento, bueno, dice aquí, dice, en fin, pienso que la avaricia de las mujeres en ocasiones es excesiva. Aún así, a pesar de haber conseguido muchísimo más de lo que podría haber adquirido con tan poco dinero, se marchó quejándose, diciendo, qué mal está el mundo, qué mal está. Esto se refiere a una de las dueñas que ella tuvo después de haber conseguido hacer un negocio, ¿no? Un regate de esto. Pero me llamó la atención eso. Sí. E incluso el primer personaje, que es el carpintero este que pone el dinero en el altar, le dice a su mujer, eso es para que veas que tú no eres la única que trae dinero a esta casa. Sí, sí. Sí, parece que en el momento habría que también investigar un poco más sobre Respecto la época. a esa escena, hay otra escena que he encontrado yo aquí de una novela suya, me parece, que hace una reflexión sobre el dinero en ese sentido, ¿no? Dice, aquello de que el fin del dinero es el fin del amor puede interpretarse al revés. No significa que cuando se termine el dinero la mujer abandone al hombre. Cuando se queda sin dinero el hombre se siente al fondo del abismo, sin el menor ánimo de reír, hundido en el pesimismo, y es él quien termina abandonando a la mujer. El hombre se vuelve medio loco y no para de dar sacudidas hasta que se libera de ella. Podrás encontrar la explicación del proverbio en el diccionario Kanazawa. Por mi parte, lo he vivido en carne propia. Dice, ¿no? Esto es el de la novela No Longer Human, que parece que es una de las obras... tiene que ver con esa escena, me pareció, cuando lo he releído, porque él, en cierta manera, el dinero, que en sí tendría que ser la razón por la cual están bien, termina siendo un poco la razón por la que se pelean, y de hecho ella termina doblando el billete y se lo guarda, ¿no? Entonces queda muy, muy claro, ¿no? Ahí la reflexión esta. Tiene como un... Sí, tiene ahí el... No, aquí Es un tema, antes ¿no? Que también dice, por lo sí, visto dice, suyo. durante todo aquel tiempo que estuve entre comerciantes, me percaté de que las mujeres suelen ser bastante mejor negociando que los hombres. Su avaricia suele ser superior a la de ellos. Me parece que ese hecho hace que sean mucho más lamentables y rastreras. El caso es que aquella señora no era una vieja cualquiera. Fíjate cómo Claro, a ahora llamar. Por eso te digo siempre está la que salvedad contrasta también, de que lo dice el narrador, que es el billete, ¿no? claro, claro, pero por eso te digo que desde el punto de vista, es decir, un poco de contraste un autor que tanto se preocupa por la situación de la mujer, que esté exponiendo este tipo de cosas. Pero Sí. ya te digo, probablemente tenga que ver con la situación de la época, ¿no? En También hay plena que, guerra, también hay quizá que el decir que, poder y la importancia que tenía la mujer en Japón en ese y hay momento que igual era decir que importante. puede ser una iniciativa feminista
enmarcada en el socialismo de esa época, que de todas formas sigue siendo un feminismo patriarcal, o sea, no era, pero sí tendría él ya esa observación, digamos, se había dado cuenta del lastre que vivían las mujeres en esa época, ¿no? Pero no deja de tener también él su construcción, ¿no? Es igual como estamos No, ahora. Y a él eso era, sumarle la propia cultura japonesa, sí, También, sí, que sí, yo desconozco, pero que tiene que tener tiene su unos roles rol. muy, muy Sí, particulares, muy específicos. sí. sí. No, y él, ya te digo, lo poco que he leído de la vida de él era un tío un poco contradictorio también. Porque, por ejemplo, creo que con la primera mujer que se casó, la mujer se va con otro y él se acaba suicidando, acaba teniendo un intento de suicidio justamente con la mujer que le había puesto los cuernos, Es verdad. que fracasa, y luego es él se vuelve a casar creo que por segunda vez, y luego es él entonces el que le pone los cuernos a su mujer. Entonces, claro, te digo, hay un tío aquí que está poco, poco incoherente en ciertas cosas, o Sí, no a ver, incoherente, Un ser sino humano, digamos. contradictorio. sí, Exacto, sino Un ser humano. contradictorio. un ser humano Contradictorio. un poco dramático el Se ve hombre que, porque exacto, se ve que era un tío con muchas contradicciones, con muchas contradicciones. un suicida sin Y ya vocación, te, ¿no? Como diría. eh, también hay que decir que creo que en la novela de él que se llama Indigno de ser humano, que es su novela más famosa, hay una, en la novela de Confesiones de una máscara de Mishima, Ujú. Mishima nunca lo dejó explícito, pero se sabe que está inspirado en esta novela de Dazai, que fue principalmente lo motivó a escribir Confesiones de una máscara. Y de hecho hay que decir que Mishima sí que triunfó. Parece que se estilaba mucho esa época lo de Sí, suicidarse, porque bueno, también, Mishima acaba haciéndose ¿te el acuerdas Harakiri. el del relato Los engranajes? Que ahora no me acuerdo el nombre del Sí, escritor. También se suicidó. a Eh, Akutagawa, que de hecho fue uno de sus primeros, creo que uno de sus primeros intentos de suicidio fue a raíz de la muerte de Akutagawa, que era uno de sus autores, digamos, casi que idolatrados de Asai. Podríamos Y hacer una sección de los suicidas, escritores suicidas madre mía, japoneses, ¿no? Sí, pero sí, en particular en Japón parece que hay una tradición que va más allá Sí, de que sea un escritor o claro, no. O sea, parece que hay sí, una cuestión sí, sí. ritual con esto del suicidio y una sí. serie. No, y yo creo que tiene mucho que ver también con, bueno, un poco con esto del honor y esto, igual que en Inglaterra, ¿no? O en la Europa que está medieval, que un poco, bueno, me, me ofendes y ya te reto a duelo, pues aquí Claro, era un poco así, ¿no? pero la variación es esa. O sea, no es que me mato yo, sino Exacto. que a ver quién. A ver quién gana. Pero en este caso no, en este caso el modo, digamos, Sí, de, hay una de como, re- sí, una cosa, tienen un tema con fracasar o cosas de sí, estas sí, que sí. terminan ahí, bueno, muy, en Sí, todo caso, interesante, ¿eh? sí, es un relato interesante, es Interesante ver sencillo, también cómo en esa época, por más que las culturas van cambiando, cómo las temáticas, sin embargo, encajan un poco en lo mismo, ¿no? Porque en esa época también va apareciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que vemos tanta literatura norteamericana, Steinbeck o autores que al final también han hablado de este tema, ¿no? Y desde una postura socialista, ¿no? En el caso de Steinbeck, esta novela conocida, La ira de Bueno, las suba uvas, la ¿no? ira. Que termina también con una escena muy compasiva también. O sea, se ve que todo está perdido, ¿no? Que la mujer pierde el hijo y no sé qué, pero bueno, para no hacer spoiler, el tema es que al final hay una escena que sí, que tú ves que la humanidad, la humanidad del ser humano es lo que al final podría ser la única esperanza, ¿no? Aún se Esta de creía en... Steinbeck ocurre en la Gran Depresión, ¿no? O- Es una... Sí, sí, creo que es en la es... entreguerra, Sí. sí, Entonces en ese momento hay una sequía posguerra, tremenda. bueno,
Y se habla de toda esta migración, ¿no? La gente a la ciudad y de toda la ilusión que hacía ese proyecto, y al final pues lo que describe la novela es un poco como la crudeza, ¿no? Que cuando falta pues todo el mundo se comen unos a otros, ¿no? Y sin embargo el final sí tiene este parecido a este relato, que hay una escena pues famosa, pero que además es muy, exalta la compasión humana, ¿no? Y es curioso porque son relatos que vamos leyendo, algunos que van coincidiendo en época, y las temáticas, también esa preferencia por situarse en lo marginal, ¿no? En este relato también lo vemos, ¿no? Que de hecho creo haber leído que Dusay también tiene algunas cosas escritas sobre aristocracia decadente, ¿no? Porque parece que él también Sí, pertenecía a esto, que era como una especie de clase social que estaba desapareciendo, ¿no? Y que ha generado también un sentimiento en la literatura de una cierta como... hay unos escritores melancólicos con ese tema de la extinción de la aristocracia, ¿no? Lo hemos visto también cuando hablábamos de los argentinos, ¿no? De Borges, de toda esa gente, ¿no? sí. O sea, esa reacción a que eso terminara, ¿no? Bueno, y seguramente también, por ejemplo, con los escritores sureños, con respecto a lo Claro. anterior a la guerra civil, y en Europa, por ejemplo, yo qué sé, pienso en Stefan Zweig, que siempre hablaba del mundo, el mundo de ayer, Ahí está, y que mira, terminó suicidándose mira. después del horror de la guerra. Mira, es interesante ver cómo, ¿no? Él y su mujer, además. Hostia, Uy, al estilo japonés ahí, al digamos. estilo japonés. Honestamente Sí, no sé cómo sí. lo hicieron, pero creo que estaban en Brasil o algo así y ya está. O sea, decidieron que ese mundo había desaparecido y que no querían vivir en otro y ya está. Madre mía. Sí, sí. No, pero ya te digo, muy interesante. Además, eh, este señor tuvo una vida bastante intensa y se movió también por distintos mm, lugares estuvo en Tokio, en la universidad, pero era mm, muy inconstante, digamos, ¿no? Sí, Digo, muy inquieto, muy inquieto. Eso que tú decías de la aristocracia, dice aquí que era el 10º hijo de 11 hermanos de una familia de terratenientes acomodados del norte de Japón. Bueno, un poco él también que vivió en carne esa decadencia, ¿no? sí. Y sí, sí. Y no, ahí ya te digo, a mí dentro de lo sencillo que aparentemente es el relato, me gustó, porque es una construcción bastante simple, ¿no? La vida de un dinero, con un billete, pero toda la carga simbólica que tiene está bien, Sí, está muy es un interesante. relato. Y bueno, nada, eso, no sé si tenéis algo más de... Bueno, es un autor que está teniendo mucho, últimamente, en las últimas décadas, ha vuelto a coger mucha fuerza, se está, digamos, revitalizando, releyendo y eso. Eso también es curioso Entonces, cómo los autores de principios del siglo pasado ahora están tomando vigencia, porque parece como que en otro orden estamos, sí, como estamos en un inicio de siglo en todo orden, ¿no? O sea, sí, 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 en sí, el sentido de que también se da una cosa que a mí me parece muy interesante, que, bueno, que es un tema de la literatura, es la ruptura de los sueños, ¿no? Como parece como algo que se repite, ¿no? Que estas primeras generaciones de un nuevo centenario, en este caso de un nuevo milenio, como de pronto ni han pasado, bueno, más 20 años o esto, y ya chocan con la realidad, ¿no? Como que los sueños que se iban haciendo de que el año 2000 y todo esto, hay como una ruptura de ilusiones, ¿no? Y bueno, en ese caso habían guerras, ahora hay este tema, ¿no? Del coronavirus, pero toma vigencia la literatura, ya no es tan como leer algo de antes, sino que parece que de alguna manera condice lo que sucede hoy en día. Es bien curioso.
Sí, La hay historia, quien la historia habla se repite. de... Sí, sí, Yo no sé es si se como repite. la dialéctica esta de Es Hegel que cíclica, es decía, cíclica. como una cosa que se repite, y lo que hace es que muchos autores que quedaron... ¿Sabes lo que es interesante? Que yo justo lo pensaba leyendo a este hombre, que en su momento muchos autores quedaron rezagados o a la sombra. En el caso, por ejemplo, de escritores sureños norteamericanos que hemos visto el caso de Flannery O'Connor y luego Aurora Welty, ¿no? O sea, muchos escritores que quedaron ensombrecidos por los autores más famosos, hoy en día, como se va haciendo una repesca, están como empezando a aparecer muchos autores que habían quedado olvidados y que la verdad son muy interesantes de leer, ¿no? Son escritores algunos menores, pero sin embargo son puntos de vista que en su momento no se les daba mucho interés, ¿no? Y ahora... Pero eso siempre ha pasado. A Sí, sí, Shakespeare le pasó no. también. O sea, él tuvo éxito Sí, en vida. Luego su obra se olvidó hasta los románticos que lo rescataron y lo pusieron donde exacto. está hoy de alguna Sí, sí, manera. El sí, propio sí, Cervantes, básicamente no se lo tomó muy en serio, aunque tuvo cierto éxito su Quijote, que tuvo imitaciones, imitadores y todo, sí, pero durante mucho tiempo Cervantes no era nada del otro mundo sí, y se sí. rescató y mira, No, no, es que Sí, sí, sí. es un evento cíclico, ¿no? O sea, siempre sucede esto. Es la literatura buena o universal, digamos, que va tomando siempre nuevas lecturas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos con el relato de Catherine Ann Porter, que, bueno, en este caso tiene también que ver con lo monetario, con el metálico, con el bill metal, ¿no? Se llama El robo. Bueno, ¿qué les pareció? Nos vamos al otro lado del mundo y al otro lado del género también. Es escritora, Sí. en este caso un escritor que escribe sobre mujeres y esta es una escritora que escribe sobre lo que le da la gana, sobre mujeres también. en qué año dijiste que había escrito este cuento o este libro? Este se publicó en el año 1930, una compilación se llama Judas en Flor y otros cuentos. Mm, Catherine Ann Porter es bueno, sobre todo era periodista y tiene una novela que no es tan importante, es una novela, pero sobre todo se conocía por los cuentos. Y de hecho este libro, Judas en Flor y otros cuentos, es uno de sus libros más importantes, digamos. También una autora del sur, de Texas, ¿no? Como esto que habíamos visto con Fauner, Eudora Welty, Flannery O'Connor, toda esta generación de escritores y escritoras del sur que es muy interesante. sí. Entonces, ¿qué les pareció en este caso? Bueno, en este caso es un relato realista, ¿no? Eh, Bastante más similar a todos los relatos, bueno, que hemos leído de este corte, ¿no? Más realista. Le leí el otro día a Truman Capote decir, en su momento la tenía ella como una de las referentes, de las nuevas referentes de la literatura norteamericana. Y bueno, a mí un relato bueno, que me tuvo ahí, ¿no? Y me gusta mucho el giro que hace al final, ¿no? Me parece el principio un poco, no sé, me da la sensación como que empieza el relato que parece que va a ir por un lado y de pronto termina yendo hacia otro mucho más interesante que como había empezado. Y al Es que de fin, hecho el comienzo, digamos que la primera mitad, sí, sí, es un porque poco, no sé si la palabra es ambiguo, o sea, uno está como perdido. Sí, sí, ¿Qué no pasa aquí? sabe ¿Qué me exactamente, estás porque, contando? claro, porque aparece este Hay una tipo, cuestión allí de la relación de ella con este hombre, con otro hombre por allá, y uno no no, es sabe a que dónde va eso. yo creo que ella lo que está es resumiendo en la historia del cuento la historia de los distintos hombres que han pasado por su vida, ¿no? Creo que es lo mm, que está haciendo de algún modo. eh, Porque esa cantidad de hombres que de pronto intervienen en la historia y que de algún modo han tenido una relación con ella, yo creo que sí, no es cuestión de un día, ¿sabes? Es que sí, ella está intentando
resumir todas esas distintas relaciones que ha tenido en la historia del bolso y en lo que eso significa. Por eso tiene ese final nuevo, ¿no? Sí, sí, o Por sea, eso. sí, lo único es que, o sea, Porque lo hace la- bien, ¿no? Que parece que es cuestión de un día, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera a mí me daba la impresión en ese principio que no era un relato, que era como un trozo de una novela, digamos, puesto así sin... ¿Sabes lo que te quiero decir? No, sí, no sí, me pareció sí, un relato. No me pareció un excepto, relato, aunque el final excepto el final, claro. Yo creo que el final es lo que le es como da una... un trozo y media, un capítulo intermedio de una obra mayor, así, Sí, digamos. porque se quedan abiertas algunas historias. Sí, Exacto. Justamente por eso te decía, ¿no? Que es Que no me como, disgusta necesariamente eso, o sea, me parece bien y hay ahí como una especie de quizá oscuridad o falta de claridad en motivaciones y en cosas, o sea, que se mencionan como de pasada y tal, y a mí me funciona en ese sentido, no lo sé. no, no, a mí también, a mí me sí, funcionó, no, el ya te relato... funcionan las dos cosas, me funciona esto que te digo de los distintos hombres y me funciona la historia que cuenta el relato con, con lo que yo supongo que es a donde quiere llegar. Y entonces, no sé si se han fijado también que la mayoría de las descripciones hay como una preocupación constante por el nivel adquisitivo de la gente y el tema, la vestimenta, cómo va vestido este, déjame dinero. Es decir, el relato va sobre eso, va Sí, sobre sí, sí, dinero. sí, sí. Vemos a No, lo mismo, ¿no? es Y lo que iba, sobre, sí, justo lo que te iba exacto, a no, decir. no, di tú. Justo lo que le iba a decir era que cuando empieza con este personaje, ¿no? Que claramente lo vas intuyendo que tiene un poder adquisitivo menor, ¿no? Por el tema del sombrero y de cómo iba el sombrero y todo este tema, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es lo que hace que toda esa primera parte, al final, tenga una justificación, vamos a decir. Porque justamente el final con esta sirvienta, ¿no? Que se quiere llevar el bolso, y bueno, y esa vuelta psicológica que le hace muy muy de ladrón, ¿no? De ladrón psicológico, tiene que ver con todo este tema, ¿no? No, Pero me da la impresión a mí, o sea, no hay una crisis, digamos, no hay, o sea, no es que nadie se va a morir de hambre, nadie se va a quedar en la calle, no, simplemente, eh, aparentemente, al bueno, principio aparentemente, pero luego al final es lo que justamente te deja ver, porque ella empieza a cuestionarse realmente quién es la gran ladrona, ¿no? sí, Y acaba diciendo que es ella, ¿no? Ella es la que se ha robado a sí misma su claro, vida. Y al pero final, eso voy, o sea, este personaje, digamos que pertenece ahí a un, yo no sé si decir, una clase media o algo así, que son sí, gente que se están preocupando constantemente con el dinero para pagar el alquiler, para pagar no sé cuánto, tal, pero luego al final, por la situación que ocurre, tú te das cuenta que hay gente realmente, digamos, por debajo que tiene realmente problemas económicos y ahí es donde se da ese rejuego, en mi opinión, ¿no? Pero ellos están como, esas son las reglas de ese mundo y ya está, o sea, hay que buscar dinero, hay que, se necesita, pero no te vas a morir de hambre, no te va a pasar nada. No sé sí, si bueno, entiendes lo que quiero decir. a mí hay todas las relaciones que va, todos los momentos, o las relaciones que tiene con estos distintos hombres que se va encontrando por el camino, son de algún modo relaciones de dependencia, entre comillas, económica, tanto de ella con respecto a ellos, como de ellos con respecto a ella, porque claro. fíjate que ella, el primer hombre es este que la ayuda en el metro, que dice que todos los días le echa la moneda para abrirle el torniquete este del metro, por más que ella quiera pagar. Ese es el primero. Luego, el que va en el taxi, hasta que la llega, acompaña hasta su casa, Ujú, también. eh, que le pide una moneda para completar el trayecto.
Ahí en teoría él paga más que ella, pero tampoco te queda muy claro. Luego ella piensa en otro, que es el del sombrero, que dice, a pesar de lo pobre que es, logra mantener su sombrero y su compostura, ¿no? Sí, Luego llega a la casa y se encuentra con el que vive debajo de ella, que le debe dinero a él, porque ella le prestó, y el tío está en una situación también muy, muy ujú. jodida, y ya luego entonces te lo contrasta con esta mujer que en teoría se roba el bolso para su sobrina, para casarse y para conseguir algo, ¿no? Para, en teoría, en esta ascensión social. Y es ahí cuando viene la reflexión de ella y dice, pero bueno, ¿hasta qué punto? A mí tampoco me queda claro si se refiere al hecho de que ha desperdiciado su vida eh, con los hombres que ha tenido, o que no ha conseguido realmente el hombre que ella pudiera merecerse. No, no sé, eso no queda claro, por supuesto, pero ella se está diciendo, se considera que la que realmente ha robado su vida ha sido ella. También yo pensé en eh, quizá en el desperdicio económico, supuesto desperdicio económico que puede haber tenido, digamos, las noches de huelga, porque claro, también se habla de eso, ¿no? De los bares, de ir a no sé qué, quizás una vida Pero todo, demasiado... pero más que todo, pero yo creo que ya era un todo, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Un poco lo Bukowski Sí, 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 cuando dice que solamente ya cuando te das cuenta de que tienes los cordones de las zapatillas, cuando tienes los tienes desamarrados, desatados, es como que en el momento en que dices, ya, estoy hasta los... Entonces aquí ella tiene esa escena, ¿no? Cuando le roban el bolso, de hecho lo dice, ¿no? En ese momento sintió que le había sido robado un enorme número de cosas valiosas, materiales o intangibles. Objetos perdidos o rotos por su culpa. Objetos que había olvidado o dejado de las casas después de una mudanza, ¿no? Libros prestados y no devueltos. Viajes que había planeado y no... Pero luego ya empieza con alternativas amargas y sustitutos intolerables peores que nada, pero ineludibles. El largo y paciente sufrimiento de la amistad moribunda y la oscura e inexplicable muerte del amor. O sea, ya mezcla todo, pues, ¿no? Estamos Que hablando de ese que... es el claro, centro del cuento, ese es el claro, centro del esa es Ah, cuento. la clave. esa es la clave. Ahí está el punto en el... Volvemos a lo mismo de Dasai anteriormente, ¿no? Aquí ya no preocupa tanto el valor metálico o monetario de algo, sino el valor espiritual, ¿no? Que en ese Exacto. sentido Porque es donde ella, es ahí cuando ella dice, porque yo ella voy a reclama, recuperar mi bolso, ¿no? Porque exacto, porque además ella estaba esto que dando como que, dices, ay, lo dejo. ¿Sabes qué? Tampoco tengo nada importante, yo qué sé, no tengo pasta, no sí, pasa pero nada. luego Pero luego el pasa valor eso. Sí, tiene un valor sentimental, porque es un regalo, y por eso ella va por el bolso. sí. Es decir, se lo dice a la mujer, mira, es que esto es un regalo, si fuera, me da igual, pero ya después en esa especie de careo, no, bueno, no me importa, tal, pero realmente se preocupa por el bolso por eso, no porque tenga un valor monetario, sino porque tiene un valor sentimental. Y esa yo creo que ahí está la clave, ¿no? Por eso ella Pero también considera, ahí, pero también a pesar de todo eso, hay una ambigüedad. O sí, sí, sea, sí, tiene las dos cosas, no solo el sí, espiritual, sí, sí, sino el sí, material también. Todo eso claro, se claro. mezcla y de alguna manera produce esa reacción, no, Exactamente. voy a recuperar esto. Y luego está el hecho de que la otra primero lo niega, luego se lo quiere devolver, luego ella, por algún proceso, dice, bueno, no, en realidad yo no lo necesito, tú lo necesitas, pero entonces la otra, la que se pone, eh, no, 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 yo en ya no fin, lo quiero, ya. Entonces ya... exacto. Y claro. Sí, porque es lo que Es un, le dice es un relato, en ese sentido, es un típico de relato moderno, de estos, por esa ambigüedad, ¿no? Porque tiene esta idea, esta historia Exacto. superficial, que es la historia del bolso y de todo el recorrido que ella hace en ese día, pero que, como dice Mauricio, es un recorrido que por esa historia que tiene debajo, aparenta ser no solo el recorrido de ese día, sino el recorrido de toda su vida, de toda su trayectoria, ¿no? Y termina Sí, sí. sacando la punta, ¿no? De esa historia escondida, justo también en la última frase, ¿no? Cuando dice, no me faltaba razón cuando Razón. decía que no tenía miedo a ningún ladrón, salvo a mí misma, ¿no? Que terminaré por dejarme sin nada.
O sea, claro, ese terminaré por dejarme sin nada, es esa historia sumergida que no vemos, ¿no? Todas esas Sí, cosas. es un fracaso, es alguien Claro, que no ha fracasado, que no ha conseguido exacto, lo que quería y justamente por culpa de ella misma. sí. Por eso decía que tenía que ver con el tema también de lo que es una mujer que se ve que no ha encontrado lo que busca o lo que necesita y es de algún modo una fracasada. Sí, Ya no solo, y es un no, relato también claro, también con visos de reivindicación feminista, ¿no? En el sentido de que sí, 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 tú lo ves no solo por ella, sino también por la mujer que le roba, porque la mujer que le roba le dice que es para su sobrina, que en realidad va a tener, o su hija, no sé, que en realidad una necesita el sobrina, sí. bolso para luego conseguir casarse con alguien, ascender, entonces es toda una línea, ¿no? De reproducción que... Porque fíjate que aquí cuando está en trabajo dice, eh, es lo que dice, lo eché en falta porque es un regalo que me hizo alguien, le dice ella a la portera. Dice, él le traería a otro si usted perdiera este. Es decir, ya la portera da por supuesto que ella es una mujer con dinero, ¿no? Entonces le dice, mi sobrina es joven y necesita cosas bonitas. Tenemos que dar a los jóvenes una oportunidad. Esto también con el tema Mm, de que ella es una mujer madura, que en teoría tiene que haber estado realizada en la vida, ¿no? exactamente. Hay muchachos que vendrán detrás de ella, tal vez quieran casarse con ella, debería tener cosas bonitas. Ahora mismo las necesita mucho. Usted es una mujer mayor, ha tenido su oportunidad, debe de saber cómo funciona. Y entonces ella le dice, ella le tendió el bolso a la portera diciéndole, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Tenga, cójalo, he cambiado de idea, de verdad no lo quiero. Y entonces la portera la miró con odio y dijo, yo tampoco lo quiero ya. Mi sobrina es joven y guapa, no necesita arreglarse para ser atractiva. Es joven y guapa, vaya como vaya. Supongo que usted lo necesita mucho más que ella. Entonces a ella le dice, en primer lugar no era suyo, dijo ella volviéndose. No debe hablar como si yo se lo hubiese robado. Y ahí es cuando la mujer le dice, no es para mí, no es a mí, sino a ella a quien se lo está robando, dijo la portera y bajó las escaleras. Ahí ya es cuando le mete el chantaje emocional casi, ¿no? No, Como pero que menuda le mete portera, el ¿eh? dedo en la, uf, le mete el dedo en la, ahí, no, si no me lo está robando a mí, Claro, como claro. le está echando en cara a ella una vida que ni siquiera tiene, tiene que ver con ella. Pero bueno, acaba con esta reflexión La que verdad que leímos que caracteriza muy bien a la portera, porque la verdad es que sí, sí, ese diálogo es brutal, o sea, porque, claro, parece un poco disparatado, pero en realidad no es así, porque quién sabe, cuando tú te topas a veces con ciertos estafadores, y sí, sí, nosotros sí, que sí. somos latinoamericanos lo sabemos bien, tienen la concha, ¿no? Digamos, de hablarte como si el que estuviese mal eres tú, ¿no? Que tú eres Sí, sí, el... sí. Y es Sí, así. sí, Sí, te es hace sentir muy... culpable, te hacen lo- sentir culpable sí, de sus claro, Pero desgracias. y no hay ahí ¿eh? en ese diálogo, más allá de una conversación entre dos personas, no hay algo, eh, digamos, una contraposición de clases sociales, de que probablemente, no sé si se dice dónde ocurre el relato, No o sé, simplemente se asume que es en alguna ciudad del sur y ya está. no lo La verdad que sé. no lo sé. A ver. No. No, no, Bueno, yo es que creo que no se menciona. hay un tren elevado. Yo cuando dijo eso pensé en Nueva York, pero No, yo pensé más bien en o puede Chicago, ser Texas, o puede ser Texas, que ella, bueno, ella era de Texas, pero pero bueno, en también, cualquier caso, me parece a mí que también hay un elemento ahí de un comentario social, de diferencias sociales, no sé si es lo más importante al lado de lo otro que hemos hablado, pero también me dio esa impresión, ¿no? Sí, sí, no, no, por eso te digo, la portera, como es portera de un edificio donde ella está hospedada, en teoría la portera da por hecho de que ella es una mujer con una posición superior a la de ella. Por eso mm, la portera roba, ¿no? Pero, pero claro, esto es las convenciones sociales que están ahí que ella en el fondo tampoco era, porque todo el tiempo te lo está demostrando, que no tiene dinero. Sí. sí, Está tan pobre como la portera. Entonces,
Bueno, esta es la, en ese sentido también un gran retrato de la clase media, ¿no? Porque es una clase media, típicamente siempre tenemos una... Cuando relatas la vida parece que tuvieras una vida genial y maravillosa, pero siempre vas ahí Es que tirando... la clase media es muy amplia y muy elástica y tiene unos extremos. Pero es una, en realidad no es una vida estable, digamos, sino que es una vida con muchos altos y bajos. sí, sí. No, de hecho, ella está, la narradora protagonista está implicada bueno, con este hombre que está separándose de su mujer, ella metida ahí por el medio, ella también se está Sí, separando, es decir, es un es desastre. un En el desastre, fondo claro. no es una vida No, no, para para nada nada, idílica, ¿no? Pero no exacto, es portera, pero no es portera de un edificio. pero no es portera, A nada. eso me refiero, a eso me refiero, que retrata muy bien la clase media por eso, ¿no? Porque por un lado te muestra la dificultad, pero por otro lado también siempre la perspectiva desde otro punto más bajo, ¿no? Que dices, es curioso, sí. Sí, además, y además la clase media de una época determinada, porque luego a lo mejor en los años de la posguerra, la clase media tuvo, la generación de los baby boomers Un mejor tuvieron una momento, estabilidad sí, que sí. no ha habido nunca ni antes ni después. Mm, Y además creció mucho esa clase media, el típico tema de un trabajo desde que te gradúas hasta que te jubilas, con todas las garantías, con todas las... O sea, sí, por lo aquí visto. estamos hablando de otra época, de una época Sí, anterior, de periodo de entreguerras probablemente, más allá de que en Estados Unidos no, sí, como tal, en su territorio no ocurrió la guerra, ¿no? Pero es esa época precisamente en la que los americanos, los intelectuales, se iban a París a escribir, a escribir novelas y tal, como Hemingway y tantos otros, y mientras tanto en Estados Unidos pasaban cosas como esta. sí. Sí, Bueno, decir de ella que tuvo una vida, de la autora, que tuvo una vida muy, muy dura. Eh, Pasó, de hecho, eh, no pudo tener hijos, tuvo una enfermedad, tuvieron que operarla y, y se ve también que era una mujer muy guapa, que tuvo también como que muchos pretendientes y un poco, pero que fue una mujer bastante dolida, a pesar de eso, vivió 90 años, imagínate, nació en 1890 y murió en 1980. wow, Imagínate todo el tiempo, dice que fue nominada 3 veces para el Premio Nobel de Literatura también. sí, ganó el Pulitzer Y, también. y entonces eso, dicen que tuvo una vida bastante, bastante complicada, pero sí, sí, sí. Otro nuevo descubrimiento del Club Billete. Otro gran descubrimiento, ya te digo, está entre las grandes. A mí me recordó un poco en esto de los distintos hombres, bueno, en el caso del cuento en particular a Dorothy Parker, Mm, bueno, ya sería el norte, sería Nueva York y tal, pero es un poco esta mujer de que le gusta, de que vive la vida, ¿no? Que tampoco no es esta Flannery O'Connor que vimos, no, en ese más, sentido ya ¿no? ves un Esta es poco una más mujer más liberal, esta ves mujer eso, es más, ves como la mujer es, moderna, digamos, ¿no? Ya aparece como una exacto, mujer moderna, que sí, empoderada, ¿no? Protagonista, eso. re- sí, sí. Y bueno, sí, sí, interesante. Pues no sé, ¿tenéis algo más? No, en principio no. Mm, No sé si... No, yo creo que es hemos dicho pues lo que hay, ¿no? Un poco, sí, reforzar quizás el hecho este, ¿no? De cómo un relato moderno puede tocar varias capas, ¿no? Porque fíjate, hay un robo, hay una circunstancia objetiva y sin embargo cuántas cosas se ven detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos conversado del tema social, el tema del feminismo, el tema del fracaso, de la clase media. Entonces, es interesante ver cómo el cuento moderno tiene esa capacidad de, siendo un cuento, sin dejar de ser un cuento que es un solo golpe, toca muchas más cosas, ¿no? Que no un relato clásico que sigue ese solo golpe, pero es un obtura más corto, ¿no?
Entonces es interesante ver eso. Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces pasamos Pasamos ya nos a vamos a la otro novela. planeta. Nos vamos a otra zona. Bueno, el nombre del mundo es Bosque. Un nombre muy, muy bonito por demás. Es uno de los mejores títulos que se Sí, puede, como se diría, que se puede echar uno la a la verdad, cara. la verdad que muy Muy bonito, muy bonito. poético y bueno, que las primeras impresiones, porque bueno, vamos por la mitad, digamos. Sí, exacto, por la mitad voy yo. Sí, sí. No sé, bueno, a mí, si queréis, hablo yo. Lo primero que me llamó la atención un poco, bueno, el primer capítulo, es decir, los 3 primeros capítulos, que son los que me he leído, cada capítulo, a pesar de que es un narrador en tercera persona, de algún modo ella no solo se centra en un personaje en particular, sino que incluso el narrador, sobre todo en el primer capítulo, se identifica con la manera de pensar de ese personaje, ¿no? Es porque, por ejemplo, ella empieza narrando la novela, la historia de este supuesto general o uno capitán o no sé qué cargo tenía, que ha ido a este planeta con esa misión. Y un poco que bueno, empieza a ver ahí uno qué está pasando, ¿no? Este hombre, este tío es un hombre que ha ido ahí a ese planeta, está en la misión de conseguir madera para la Tierra, y hay unos seres que son los que están trabajando ahí, que se supone que son pacíficos y tal, y que trabajan también en una especie de esclavitud, y la manera en que las actitudes que tiene él, a pesar de que uno sabe que él tiene cierto tipo de actitudes, de algún modo el narrador se identifica con ese tipo de actitudes, ¿no? Sin embargo, cuando pasas al segundo capítulo, que ya te empieza a contar la vida de uno de estos seres, que es Selvier, que digamos que es el rebelde, eh, cambia, ¿no? Esa perspectiva y un poco te identificas entonces con Selvier. Y luego el tercer capítulo vuelve Sí. a otro personaje que es Está Liu. saltando el punto de O sea, vista. lo que hay es un cambio de punto de vista. Sí, O sea, cambia de punto de vista. Sí, te presenta sí, lo que se llama en inglés point of view, puntos de Sí, vista sí, punto sí, de pero vista. de más allá distintos. de eso, sí, pero tú puedes tener un punto de vista distanciado. Tú No, puedes en tener un este punto de caso vista No, 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 distanciado. lo no. No, no, es focaliza, que aunque esté en tercera focaliza. persona, lo que te está es haciendo esa focalización Exacto. primero con Davidson, después en Selber, después Sí, aunque sea en tercera persona. O sí, sea, para los efectos es como si fuera una primera persona. sí. Exacto, Porque lo que estás percibiendo es el Sí, punto porque de vista de eso. sí, está teñido de la voz del pensamiento de este personaje, ¿no? Pero sí, es exacto. un tercera persona focalizado en un personaje cada capítulo. Y eso le permite, pues, mostrarnos el punto de vista de uno, de un lado, y el punto de vista del otro, ¿no? Porque de hecho de lo que se trata es eso, básicamente la novela, por la parte que hemos leído. O sea, te están presentando básicamente dos visiones. Bueno, por un lado es la visión humana, bueno, de humano, de los terrícolas, porque se supone que esta raza es también humana de cierta forma, aunque haya pasado, no sé si lo mencionan por ahí, 1 millón de años o algo así. Ujú. eh, es la visión de los terrícolas y la visión de los ¿cómo se llaman? Los chi, Bueno, los alienígenas, ¿no? Los que Che- están ahí, o Cherries, o Cheers, sí, no me Cheers acuerdo. o sí. Cherry. Pero luego incluso tienes dentro de la parte terrícola, tienes la visión del militar, tienes la visión del científico. No sé si más adelante asumirá otro punto de vista, no lo sé. Sí, de hecho Eh, ha aparecido un personaje que es un poco crítico, ¿no? Con el tema de la explotación, de esta manera de la madera y todo, y que es de parte de los humanos, ¿no? Que es justamente el que le hace contraparte al capitán, bueno, exacto. al tipo este, ¿no? Porque sí, es interesante Sí, el que también, se de identifica un poco arranque con... ya te mete que acaban de llegar como una especie de carga de mujeres, ¿no? Y luego también hace una mención a la homosexualidad que le sugieren que tienen que practicar, ¿no? Está tocando varios temas ahí que supongo que van a tener ahí su refilón después, ¿no?
Sí, son va temas, caracterizando bueno, con ciertas son temas cosas. muy modernos, ¿no? Bueno, muy actuales. Mm. Se tomó el tema ecológico, tema de la explotación, la colonización y toda esta historia, el tema del trabajo, la explotación laboral, el tema del respeto a las distintas civilizaciones o maneras de... Es decir, Que hay hay un que verlo montón de también muy temas en que su son de... contexto de finales de los 60, principios de los Fíjate 70. que es una Sí, novela, pues, sí, en ese sentido muy actual también, ¿no? Porque sí. la clava, Muy, muy... es, básicamente. En el año 72 ya estaba hablando de eso. Eh, entonces, bueno, eso es una de las cosas que a mí, bueno, de entrada me llamó la atención. Luego también cómo va jugando justamente con esto, porque ya te digo, se identifica primero con uno y tú crees que, que va a ser una cosa y luego te la cambia. Y, por ejemplo, esto mismo de los hombres, ¿no? Este tío que está pensando desde la autoridad del hombre, del que ha conquistado, luego se te pone en la posición de estos seres extraterrestres, digamos, que, que son hombres también, son una especie que deriva de los hombres, ahí le llaman, no sé si humanoides, le llaman, y Yuma. entonces ellos mismos, fíjate que hay una parte que dice Selber, que es el de los yumenos o gigantes, porque ellos le llaman al hombre, a los terrícolas, al hombre terrícola, llaman gigantes porque son más grandes que ellos miden 1 metro y tal. Pero fíjate que hay un momento cuando este Selber está hablando con, el, con este anciano soñador y eso, le dice, matan, están cuestionándose hasta qué punto son hombres o no, porque ellos no lo saben. Y entonces él dice, matan a hombres y mujeres, no perdonan a quienes piden clemencia, no saben cantar en las peleas, han dejado sus raíces en otra parte. Por eso toman venenos para poder soñar, pero solo consiguen embriagarse o enfermar. Si ya aquí se está cuestionando si son hombres o no, porque no son como ellos. Ellos tienen ciertas facultades que los diferencian de eso, ¿no? Y esta es la perspectiva que te digo que es interesante, porque tú crees que Sí, la sí. novela va a estar hablando de la perspectiva humana y resulta que los que pueden ser más humanos que los terrícolas son los otros, ¿no? Sí. Este es este es el juego que hace con eso. Mm. Y Luego te puede remitir, si tú quieres también, a los americanos en Vietnam, que es claro, hay algo que todo está el tema de la ocurriendo en esa época. colonización. Sí. Sí, Todo sí, el sí. tema de la colonización, de, de, de los mecanismos de, bueno, y esto de que decíamos a nivel ecológico, hasta qué punto. Pues fíjate que en este primer capítulo, cuando Liu, que es un poco el que se identifica con estos otros personajes, con estos seres extraterrestres, le dice al Capitán Davidson, le cuestiona el tema de los árboles, dice, Exactamente. bueno, pero es que estamos acabando, y él dice, no se preocupe, si se acaban y no crecen más árboles, vamos y conquistamos otro planeta. Es decir, Eh, esta esa, especie de despiadada, mm, ¿cómo es? Consumo sí, una de bienes, ¿no? depredación Eh, salvaje, ¿no? exactamente. Entonces, esto también está ahí, ¿no? Sí, sí. Somos, Este Davidson es básicamente, entonces se acuerdan del personaje de Apocalypse Now. Dice, como me gusta el olor de napalm por la mañana. sí, El es típico este, militar americano de ese estilo, sí. ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Super hombre, ¿no? macho, Cavernícola, no, hombre, Machote, macho, machote, sí. ya está, esa es la... El machote, el tío bueno, cuando se cuestiona esto de la homosexualidad, él ni sí, sí, siquiera, no, ni, vale, le sale ahí el complejo y luego bueno, lo que hace con la novia de este mm, extraterrestre que la viola y la usa como... Y luego las mujeres estas que vienen, él también como que quiere ser el primero, ¿no? Porque se ha quedado atrás. Yo tengo que probar esto ahora, que ya no me va a pasar como otra vez que vinieron y no. sí, sí. Él quiere demostrar, es como un cemental ahí, que va para allá, para... Y luego ¿no? Que también ahí Entonces, está el elemento feminista de la novela, también está sí, en ese... Claro, ahí, ahí es que empieza nada más ya empieza con esa carga que viene de mujeres, ¿no? Y ahí nomás, ¡pum! Te lo pone sí. ahí. De No, hecho, eso por un lado. de Y alguna manera se luego, equipara
a estos extraterrestres o a estos subhombres o como lo ve el Davidson con la mujer. O sea, de alguna Claro. manera se equipara la posición del no humano con el de la mujer. No, pero y de hecho, creo que iba a decir, el primer capítulo está la perspectiva de este tío, de este hombre terrícola, desde el hombre, el macho El y tal, y conquistador. luego te das cuenta de que por ejemplo, las jefas y las líderes del mundo de los, ¿cómo es que le llaman ellos? No tengo el nombre aquí. Los Crichis, es Son una sociedad mujeres, matriarcal. Es una son sociedad mujeres, matriarcal, claro. exacto, exacto. Entonces ese contraste justamente de quién es mejor o no, hasta Sí, qué sí, sí. punto, quiénes son más humanos, ¿no? Si ellos o nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene muchas cosas, pues, tiene mucha sutileza. eh, También me pareció muy bonito, muy interesante todo esto de los sueños, ¿no? Porque el sueño aquí tiene como Sí. una especie de conexión mística, es un poco eh, como un sueño premonitorio, y es la capacidad quizás de ver, eh, de ver despierto, pero de ver la esencia de las cosas, ¿no? Y Y esto como, tiene que ver también, supongo que después lo explotará más con el tema de los árboles y la conexión con la tierra, ¿no? sí. Que es Tiene en algo de definitiva ahí, lo que tiene. ahí el sueño tiene ese ingrediente como de utópico, ¿no? Porque es realmente lo perfecto, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el sueño solo le aliviaba nada más, un sorbo de agua dulce, era el agua amarga que él necesitaba, ¿no? O sea, siempre hay esa como identificación del sueño con el alivio, ¿no? Con la clarificación. Aunque yo no sé si hasta donde yo he llegado, eh, no está 100% claro, aunque ya se ha hablado mucho sobre ese tema, el papel del sueño para Bueno, esta cultura. yo no sé hasta qué punto, pero Selber No, intenta en un momento él está intentando matar a Davidson y cómo lo mata con el sueño. Es decir, el sueño proyecta, tiene la capacidad de los seres que sueñan, proyectan lo que ellos quieren conseguir. Sí, ¿Y qué pasa? Él está intentando eso, pero no lo consigue con Davidson, pero no, porque yo todavía no creo que está no va por ahí. preparado. Yo creo que, fíjate que a mí me da la impresión de que el sueño para esta civilización, para esta cultura, el sueño es parte de la realidad, no es como no es como para nosotros que la vida real es la vida sí, real y el sueño es el sueño. Para ellos Sí, no, el eso sueño está claro. es parte sí. de la realidad, pero no creo que funcione de esa manera, no creo que funcione a partir de que yo quiero una cosa, la sueño y la consigo. Creo que no va por ahí, me parece a mí, porque si no, lo hubiera podido conseguir. Además, No, se pero es habla que en no, otros no lo ha términos. conseguido porque él no está preparado. De hecho, perdió la capacidad de soñar. Durante Sí, mucho sí, tiempo él sí. está intentando recuperarla. Pero Por por eso la te digo, conversación aquella que tienen en el segundo Sí. capítulo y por lo que explica Lyubov en el tercero, que todo parece indicar que también que hay, o sea, esta cultura ha llegado a desarrollar unos mecanismos que incluyen esto del sueño, como sucedáneo de la guerra, del enfrentamiento. Esta gente no pelean, esta gente hacen competencias de canto y además hay claro, una serie de actitudes que es la que adopta Davidson sin darse cuenta que por eso no lo matan, que se pone en una determinada posición, como decir, como un perro que se echa para que no lo, o un lobo, Claro, para que no entonces no lo, lo entonces no terminen de no lo matar. terminan de matar. sí. Hay algo así, hay algo que no sé si se desarrollará más, me imagino que sí, Sí, supongo que todo sí. esto del sueño, que es muy interesante. Sí, porque es toda Y una yo pensaba, simbología, ¿no? ah, Mm. ¿cómo? Sí, sí, no, que es toda una simbología que representa a este grupo de gente, ¿no? El tema de Sí, los... sí, sí, sí. Sí, sí, Yo pensaba, no sé si han visto la película Avatar, sí, sí, sí. que tiene ciertos elementos comunes, y yo digo, ¿ves? Bueno, Ahí es está que la está diferencia inspirada. entre algo que vale la pena y algo que no lo vale, que Avatar se queda en un nivel de superficialidad y de tontería, en mi opinión. Sí. De todas maneras Eh, está inspirada. Cameron Claro. reconoce que está inspirado en esta sí, sí, novela. sí, Y de evidentemente. hecho, y luego Harry Potter también está inspirada en la saga de ella, Otra- en Terramar. Derramar, eh, aunque no tiene nada que ver que una cosa con la otra, pero bueno. Sí, pero bueno, estos han reconocido se han ese. Sí, sí. salvado, Pero pese bueno, a... ha influenciado a un montón de gente, a Nick Gaiman también, a un montón de gente. Pero esto que tú decías del tiempo, está el tiempo mundo,
sería el tiempo para nosotros, Sería los nuestra humanos realidad, terrícolas, digamos. exacto. Nuestro Y tiempo. luego está el tiempo sueño, que ellos le llaman, que es Tiempo sueño. de supuesto sueño irreal, pero como bien dice, es un poco borgiano esto también, ¿no? De que el sueño y la vigilia son Bueno, dos de partes hecho, de la vida. no sé si sabéis, hay una cultura en algún lugar del Pacífico para los cuales el sueño es parte de la realidad, completamente. O sea, ellos lo Sí, tienen Sí, así. bueno, Probablemente ella haya tomado esta idea de ahí, porque de hecho su padre es antropólogo, era antropólogo, y ella, sus novelas, si se toma esta como ejemplo y también otras, hay un poco de ese elemento de antropología. O sea, aquí te está presentando una cultura sí, con sí, todos sí. sus rituales, con todo Exacto. su... No, es que cuando nos metemos así bien en... sí, Sí, ya se sí, va sí. uno. Nada, No, yo pero lo que que... estabas hablando, sí, ¿de qué estabas hablando? No, estaba hablando del tema este, ¿no? De que las novelas, bueno, que en este caso esta novela, perdón, retoma un poco estas costumbres de culturas más ancestrales, ¿no? Culturas que no han sido tocadas por la civilización occidental, si hoy existe alguna todavía, no lo sé, pero en Sí, ese tiempo seguro alguna había. Y, y sí recuerdo incluso en la universidad haber leído trabajos antropológicos en los que siempre se ha... De hecho, Freud en la introducción, me parece, de la interpretación de los sueños, habla de él, de haber tenido una amplia investigación en culturas no occidentales, ¿no? Y aquí se rescata, pues, o sí. sea, Sí, el debate clásico este de la antropología de qué es mejor, si conquistar una civilización que en teoría es inferior a la que va a conquistar, o si dejarla intacta, que exactamente. siga viviendo a su Eh, modo en el mundo, ¿no? sí, Este es el gran debate. y en todo caso, ya dentro de la civilización, la antropología lo que, bueno, lo que se plantea también es el hecho de, ya habiendo conquistado, ¿no?, estas culturas, ¿por qué no ponerlas en valor, ¿no?, dentro de lo que es la cultura civilizada? O sea, ¿por qué no cuestionar lo civilizado a partir de los moldes de las culturas minoritarias, ¿no? Que en esta novela curiosamente se ve muy claro, porque empezamos con el punto de vista del conquistador, pero luego pasamos al otro y te da ese juego, ¿no? Y en última instancia lo que te cuestiona es el concepto de qué es lo civilizado y qué es lo que no lo es. O sea, Claro, porque... Exacto, la civilización y barbarie también está ahí, ¿no? Porque en realidad también la barbarie está en todo, ¿no? Lo recorre todo, igual que la civilización. Son como Y dos... además, en última instancia, me parece que clara la elección de ella. O sea, los civilizados son los crichis. sí, 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 eso está sí, claro, eso está está clarísimo. clarísimo, claro. Por más que Por más el, justificada que esté la explotación no, no, y por más justificado que esté, digamos, la matanza que cometen los exacto, crichis contra los humanos. O sea, que también ahí hay un elemento de humano. Bueno, lo que hay también es un reconocimiento de que la violencia es algo inherente, ¿no?, al ser humano, que también es algo muy antropológico, ¿no? O sea, Ujú. realmente es sí, un conflicto de reconocimiento en civilización, frío muy claro contra todas estas posturas humanistas que dicen que en realidad la violencia es algo adquirido y todo, no, el ser humano es, ¿no? Y entonces, claro, sí, dentro de esta dualidad, ¿no?, entre civilización y barbarie, aún así todos caen en enfrentamientos con violencia, ¿no? sí. Luego no sé si, bueno, yo estuve, porque al empezar a leer la novela, bueno, está claro que es una novela de ciencia ficción, pero no sé si les parece interesante el debate, porque a pesar de que es una novela de ciencia ficción, para mí tiene elementos de fantasía, digamos, ¿no? Esto mismas cuestiones del sueño y cierto tipo de cosas que, te hacen cuestionar que para mí, por ejemplo, no es una novela puramente de ciencia ficción. Y entonces estuve buscando las distintas diferencias, no sé qué les parece a ustedes, No, entre... esto es un ejemplo típico de eso que se llama, bueno, típico entre comillas,
de lo que se llama ciencia ficción blanda, soft, por oposición a la dura, que es la que sí tiene unos elementos científicos. Aquí lo que pasa es que están los elementos clásicos de la space opera, que las naves espaciales, montones de mundos colonizados. Aquí utiliza el ansible este, que es el elemento que te permite comunicarte en tiempo real. O sea, son elementos típicos de los humanos en un planeta nuevo, que de alguna manera plantea un misterio o un reto, un tal. O sea, en ese sentido es ciencia ficción clásica. Tiene, como dices tú, este elemento del sueño y tal, pero también hay que ver la época. O sea, es también la época de la nueva ola, de la New Wave en ciencia ficción, donde se introducen una serie de elementos que hasta ese momento no habían sido el sexo, el género, la raza, eh, una escritura más experimental, que en este caso no está. En este caso es una escritura, digamos, clásica, sin ningún tipo de experimentación. Yo no sé cuando la terminemos de leer a dónde va este tema del sueño. No sé si será Vale. una cosa realmente fantástica o será simplemente eso, una cuestión cultural, se estudia en la novela, no lo sé. No, Pero mira, estuve leyendo un libro de Orson Scott Card, que intenta un libro de ensayo, se llama Cómo escribir ciencia ficción y fantasía, creo. Y, y hace unas interesantes definiciones. Mira, dice él aquí, si la historia está situada en un universo que sigue las mismas reglas que el nuestro, es ciencia ficción. Si está situada en un universo que no sigue nuestras reglas, es fantasía. O, en otras palabras, la ciencia ficción trata sobre lo que podría ser, pero no es, mientras la fantasía trata sobre lo que no podría ser, ¿no? Ese es un poco, sí, el ideal, por ejemplo, de fantasía vendría a ser El Señor de los Anillos o La Historia Interminable, por ejemplo, que es un mundo completamente eh, Imposible. claro, pero imposible, si te pero pones a que es. pensar, a lo mejor, no sé si es que se ha quedado desfasada esa definición, no lo Mm, sé. Si te pones a pensar, por Sí, ejemplo, probablemente. en fantasía, en Juego de Tronos, en la canción de Hielo y Fuego, el ciclo este de Martin, Sí, te pones a pensar, eso es Europa, bueno, y parte de África, lo que sea, en la Edad Media, con las mismas reglas que nuestro mundo, por más que la fantasía, claro, la fantasía está en el hecho de que hay dragones que escupen fuego y de que hay unos zombies y qué sé yo, en ese sentido, claro. Pero la diferencia por ejemplo, con el clásico del Señor de los Anillos y Martin es que el mundo de Martin es un mundo absolutamente real, con toda la suciedad y la violencia y ujú. yo qué sé, las clases sociales, la guerra religiosa, es nuestro mundo, 100%. Y si tú quieres, el tema de los zombies y qué sé yo, incluso lo puedes tú, claro, son elementos fantásticos, pero tú puedes interpretarlo como no me acuerdo cómo los otros, que le llaman en Canción de Hielo y Fuego, podría ser, si tú eres un pueblo bárbaro, como los que amenazaban las fronteras de Europa en determinados periodos. El dragón puede ser a lo mejor, si tú quieres, un arma nueva, las catapultas, no sé, qué sé sí, yo. pero esa es una relación que haces tú como lector, Sí, pero claro, claro, no es una relación que está explícita en la novela, que es claro. la diferencia que establece. En ciencia ficción sí te hace explícito este contraste. Y Claro, de hecho claro. aquí está, los terrícolas, los humanos de la Tierra contra los humanos de otro planeta, ¿no? Y las reglas. Aquí está eso claro y definido. En cambio, por ejemplo, un libro como eso, vuelvo, El Señor de los Anillos, por mucho que te retrotraiga a la historia, porque por supuesto tienen que sacar de algo, ¿no? De donde no hay Sí, sí, nada, no sí. puede sacar. Pero a pesar de eso, es un mundo que se mueve con unas reglas que no son las de nuestro mundo, Sí, sí, Mm. sí, sí, ¿no? está claro. Por mucho que se le parezca. Y esto es lo que me parece interesante, pero sobre todo a mí también, desde el punto de vista del poco de, porque la ciencia ficción, más allá de todo, tiene una especie de intención ética muchas veces muy marcada. En cambio, la fantasía, esto no. La fantasía, de hecho, incluso el propio Scott Card dice que este debate no tiene sentido para un lector. Este debate sencillamente tiene sentido para un escritor, porque muchas veces la fantasía, como es pura
y en esencia libertad de la imaginación, puede llegar a un punto donde tú te vas y te vas, como que te da igual, ¿no? Y entonces él dice que hay que ponerse límites y que se recomienda poner cotos, porque no es cuestión de que un príncipe ahora de pronto eh, eh, le dé por viajar en el tiempo, tiene la cabeza un elfo, viaja en el tiempo y de pronto al final para solucionar, no, porque ahora ha dejado de viajar en el tiempo porque esto es fantasía e imaginación, a mí me da la gana, ¿no? Eso, y es un poco que él habla de ese coto que hay que poner. Y ya te digo, porque la fantasía para mí es un género que casi que roza lo estético, lo puramente estético, porque va más allá de que siempre la hay, por supuesto, pero ¿cuál tú puedes decir en el fondo? ¿Cuál es el objetivo Pero, ético de El Señor de los Anillos, por ejemplo? Es una lucha entre el bien y el mal, pero más allá de esto, es es una que yo cosa que creo tú puedes leer que yo creo que sin esta intención. los relatos fantásticos, y en realidad me meto en arenas movedizas porque yo no soy de leer muchísimo, bueno, de ciencia ficción nada y fantasía poca cosa he leído, pero lo que siento es que en el relato fantástico siempre hay una estructura más simple del relato, cuando hablamos de relato, ¿eh? O sea, me refiero que Bueno, es que es hay bastante más, incluso una... o sea, tiene una especie como de base un poco más clásica en ese sentido. No es tan experimental, porque realmente lo experimental es todo lo que aparece, ¿no? O sea, y además es muchas veces especulativa, en el sentido de que habla de ideas que se van ensayando en una realidad distinta. Pero en cambio en la ciencia ficción, al menos en el cine, lo que veo es siempre una apuesta hacia el futuro, ¿no? O sea, es como una especie de ensayo de qué va a pasar o qué podría Pero en pasar. última instancia, pero en última instancia, Mm, tanto, en mi opinión, tanto la ciencia mm. ficción como la fantasía, básicamente de lo que hablan es del presente. Claro, Y pero en mi opinión son completamente equivalentes. O sea, allí donde en una se utiliza una nave espacial, en la otra se utiliza un un caballo volador. barco o un Es barco de esto. exactamente lo mismo, en mi Sí. opinión, exactamente lo mismo. Quizá la, Claro, cada una tiene sus tópicos, cada una tiene sus herramientas, cada una tiene sus cosas, pero básicamente en última instancia es lo mismo. claro, O sea, para mí porque la No, ciencia mira, ficción de alguna manera es una extensión del relato fantástico, del relato gótico, llámale como exacto, quiera. O sea, sí. no es más que eso. no, es que incluso hay teóricos que, de hecho, el mismo Scott Caan diferencia entre fantasía y relato fantástico. Mira, aquí ahí Sí, dice, sí, sí. si lo imposible, si lo imposible que es posible en tu mundo imaginario se explica mediante magia, es fantástico. Y si se explica mediante tecnología, es ciencia ficción. Claro, Hay también esta ahí es distinción entre Pero de alguna manera fantástico. es exactamente lo mismo. es exacto. Claro, claro. Es Sí, simplemente sí, lo que cambia es simplemente la forma Claro. en que en que tú explicas las se cosas. El ejemplo simbolizan las clásico que cosas. siempre se pone es Star Wars. Star Wars, lo que quería hacer Lucas básicamente era el típico relato de princesas y tal. Ah, ¿qué hizo? Planetas, naves espaciales, no sé, es lo mismo, es Sí, fantasía. Es sí. fantasía. Eh, bueno, el viaje de Hudson, ya en la literatura clásica, al Sí, final todos son una réplica de ese relato, porque Claro. todos van a un mundo a buscar eh, un tesoro, una cosa de estas, ¿no? Que un cambio, un mundo mejor también, ¿no? Una nueva patria, etcétera. Sí, dice aquí también, pienso también que, dice, sí. no, no, dime, dime. No, Sí, no, sí, pienso que realmente pues se ha combinado ya todo, ¿no? Estamos en un claro, tiempo claro, en el que la está. ciencia ficción también utiliza agentes mágicos, fantásticos, ya todo está, se puede hacer todo con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego hemos caído en esto que justamente decía Scott Card, con estas novelitas estas que se publican ahora, de tipo gótico, de los crepúsculos y todas estas cosas. De pronto viene el vampiro, que es vampiro por nada, por, Por una razón. por Ah, el ya, no, gráficamente. digamos, ¿no? Entonces, y Ok. como que es una cosa demasiado superficial, digamos, ¿no? No. Que no tiene esta profundidad que pueden tener otras cosas, ¿no? Iba a citar aquí a Tolkien, dice Tolkien que la rebeldía es la esencia de la fantasía.
el mundo creado por la fantasía debía revelarse con lo que en esta realidad sería posible o imposible, ¿no? Era un poco lo que decía Alejandro, ¿no? De algún modo todos hablan del presente, ¿no? Mm. Y la fantasía se quiere mostrar como... Sí, pero bueno, yo creo eh, que en ese sentido, bueno, aquí ya también, bueno, este tema se pone más picante, pero yo creo que sí, no, es que... el realismo, en cierta forma, es fantasía también, porque habla, sí, que tiene elementos de la realidad, pero en realidad lo que está intentando es crear una realidad alternativa para explicar el presente. Sí, pero bueno, Puedes escribir una historia, una novela histórica del 1400, pero en realidad lo que estás haciendo es intentar explicar la sociedad en la que estás viviendo tú ahora, ¿no? Y así en diferentes cosas. Lo que pasa es que la especulación no pasa de lo psicológico, ¿no? O sea, no transgrede lo psicológico. Y y la novela psicológica probablemente es la única que se puede permitir dentro del realismo ciertas vetas de fantasía, ¿no? Porque compras que lo vea a través de una mente, ¿no? Pero la fantasía en sí ya es cuando tú rompes con, o sea, ya no es una mente, sino que es el narrador mismo que te crea un universo, ¿no? En realidad todo, pues, es estas discusiones, ¿no? ¿Sabes? Cuando dicen esto no es realismo, yo no hago realismo, no, hago literatura o cosas así, ¿no? En realidad todo es fantasía, ¿no? Claro, como tú dices no, aquí. pero mira, por ejemplo, de hecho, este debate, que ya te digo, es un debate para debatir, pero en el caso de, no me acuerdo con quién, no sé si fue con la misma Úrsula Le Guin, le sirvió para que entrara la novela en el género de ciencia ficción y vendiera más que si entra por otro género. Claro. Muchas veces también esto te salva, ¿no? De que a nivel comercial, ya te digo, el debate en definitiva Lo que pasa es que para mí que Úrsula es de las pocas escritoras del gueto de la ciencia ficción que ha pasado a ser hasta cierto punto mainstream. O sea, sí, sí, pero sí. no son demasiados, ¿eh? No, 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 no. Y ya te digo, mira, hay un tío que se llama Emilio Araya, dice, en la fantasía nunca existe duda respecto a la veracidad del fantasma. La fantasía como experiencia estética apela y depende de la consecución de otros efectos. Lo fantástico, en cambio, descansa sobre la duda acerca de la maravilla. El fundamento de la fantasía es la realización de esa maravilla como una realidad por derecho propio. Era un poco lo que hablábamos de que, por ejemplo, el mismo este cuento de Wells o este tipo, ahí es fantástico porque tú no sabes hasta qué punto si es verdad esto que te está contando, no tienes pruebas. En cambio, en un libro como, vuelvo a, yo qué sé, El Señor de los Anillos, ya tú estás Tú estás metido. metido en ese mundo Mira, fíjate que directamente hay esos dos y no relatos tienes también de Silvino Campo que vimos. Tienes, esos exacto. dos casos son también bien claros, ¿no? En uno estás eh, en la realidad y de acuerdo a un momento pasas a otra, y en cambio en el caso del segundo relato, tú ya entras directamente a un mundo que es imposible, ¿no? Bueno, imposible, digamos, improbable en la realidad humana, ¿no? que tiene sus leyes propias. Que Sí, tiene sus pero también leyes tiene que ver con lo que propias. estabas diciendo, Mauricio, que de alguna manera Wells, o sea, cuando Wells escribía, todavía no estaba definido el género de la ciencia No, 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 ficción. no. Siempre se habla de él como padre, porque en última instancia es una cuestión de eso. O sea, es un género que se desarrolla, que crea su propio lector y que se define en algún momento en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, hay quien habla incluso de que ya la ciencia ficción murió, que bueno, que todo esto de que los géneros mueren y eso es muy tal. Pero la edad de oro, por ejemplo, ficción, que son en los años 40, los años 50, eh, ya es el momento de, digamos, de madurez del género, que luego viene la nueva ola, que luego vienen un montón de cosas, que sigue y que hoy por hoy es muy difícil encontrarse esa ciencia ficción de nuestra infancia y de la infancia de nuestros padres. O sea, se ha Claro, ido todo a... ya se ha ido, bueno, se ha diversificado, pues, ¿no? Como todo, ¿no? De una forma Sí, sí, ya... ahora tú te fijas, si tú has leído algunos clásicos de los 60, de los 70, de los 80, no sé cuánto, tú coges los premios Hugo de ahora y los premios Nebula, qué sé yo, y a la mayor parte de los lectores típicos de ciencia ficción están decepcionados. Dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestra ciencia También, ficción? ¿A ¿no dónde te, se ha ido? ¿y no te parece también que tiene que ver con que la ciencia ficción o esa ciencia ficción tenía mucho apostado
por el tema del nuevo milenio y de lo que surgía como el nuevo milenio. O sea, como que el futuro en esa época tenía un sentido muy diferente al que tiene ahora. A ver, ¿Puede ir por ahí? yo entre las explicaciones que le doy, o sea, la ciencia ficción siempre pretendió lo que se le llama el sense of wonder, o sea, asombrar al lector, en este caso, con sus recursos, que el espacio, la tecnología, tal, tal, tal. Ha llegado a un punto en que eso no asombra, porque aunque La no existe en el realidad, presente, la la realidad es gente más... puede creer cualquier cosa a nivel de tecnología. Lo que tú me digas, sí, claro que sí, no me Sí, asombra. exacto, pues. No, Yo creo que tiene que no, ver con eso también, ¿no? Como que había antes una... Bueno, además había como una inquietud en el futuro. sí, Hoy sí, en sí, día sí. ya hay La inquietud la sigue habiendo. O Sí, sea, sí, la y más sigue en estos habiendo, tiempos que pero no con... sabemos qué va a pasar mañana por Sí, la tarde. sí, pero por ejemplo, ahora resulta quizá más interesante una novela distópica de proyección realista, así, de lo que puede pasar, como una especie de ensayo de lo que pasará en los próximos años. Ya la tecnología, como tú dices, quizá no es el recurso, ¿no? Porque como ya sabes que el próximo año, bueno, yo qué sé, es que a mí me ponen a volar a la gente y yo lo considero que es una novela realista, porque dentro de unos años puede Sí, sí, pasar. sí, sí. O sea, que la gente vaya ahí con su No, patinete. y lo otro que ha pasado también, bueno, lo que ha pasado en todas partes, o sea, eh, yo qué sé, el movimiento Me Too, una serie de cosas, de cuestiones relacionadas con lo que se llama la corrección política, una serie de cosas Sí, que al lector furibundo de ciencia ficción que podríamos decir que es un poco carca, tú dices, pero no me hables de esto, que a mí esto no es lo que me interesa. O sea, yo quiero las viejas naves, los viejos, o yo qué sé, incluso los que son del cyberpunk y qué sé yo, háblame de esa sociedad dominada por megacorporaciones por y hacker. un hacker en aquel... Háblame de eso, no me pongas a hablarme a mí de que si... No, 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 no. Eso también ha pasado mucho Sí, Claro. más allá de una sí. serie de polémicas que ha habido, manipulación en los premios y esas cosas, ha habido grandes debates, gente que ha secuestrado los premios y cosas así que han desvirtuado un poco el asunto, ¿no? Pero Sí. bueno, No, pero yo creo que, bueno, eso que dice Enrique de la desactualización, digamos, del asombro. Ahora, por ejemplo, quizás la gente se asombre más con los tradicionales elementos que ha usado, por ejemplo, los fantásticos, ¿no? Este tipo de lo sobrenatural, ¿no? La magia, lo oscuro, que son cosas que de alguna manera no hemos podido explicarnos a lo Sí, largo de la historia. Y sí, eso quizás también eso que te va a son los de seguir dando siempre, miedo. que Claro, son los de siempre, los de exacto. toda la vida. Exacto, Siempre los exacto. mismos Y, imponderables siempre van a ser los exacto, temas que van a exacto. sobrevivir. Es la forma Sin lo que embargo, va ya te digo, cambiando. creo que también hay por la vía esta de las redes, el mundo de las redes, el mundo virtual, creo que también hay mucho ahí, y que se ha explotado y que creo que hay camino por recorrer ahí todavía también. Todo esto de eh, los avatares y eh, el Pero eso mundo se lleva virtual y todo haciendo esto. casi 30 años, ya eso está Sí, agotado, hombre, incluso bueno, antes de que pero existiera. ya, Es que ya. yo creo que Pero bueno, no yo sé. creo que el sentido más fuerte de toda esa onda era cuando esto no existía, pues. Claro, es que Hombre, se le Ya, claro, llamaba, tiene ese. en español se le llamaba literatura de anticipación. Así es imagínate, como se llamaba aquí en España. imagínate. Ah, Claro, en cambio sí, sí, sí. ahora es un poquito más difícil, ¿no? Porque, sin embargo, sí, van a salir, yo creo que sí, seguirá saliendo la Sí, imagen. algo. Así como, como los avances tecnológicos son brutales, yo sí considero que la imaginación humana también lo es. O sea, en realidad es una cosa que se va superando a sí misma por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, algo nuevo Sí. saldrá, seguro, no sé cómo se va a llamar allá, pero a Sea, lo sea como mejor, sea, esta mira, mujer. Ah, a dime, dime. a lo mejor aparece una ciencia ficción, perdón, revertida. O sea, me refiero a que empiezan a haber viajes al pasado, pero muy a lo bestia, ¿no? Es decir, novelas que empiezan a situar a las poblaciones que viajan al pasado para conquistar el pasado y quedarse allí, ¿no?
Ya eso está contado también. Y claro, pero sí, no, sé que está contado, pero por ejemplo, Como movimiento, dices tú, como imagínate así que empieza como... como un movimiento que en plan encuentran una época en el que era el eslabón perdido y se vuelven a situar allí y eso se genera una onda ahí, y todo el mundo vuelve a, yo qué sé, a, Sí, ¿sabes? sí. Como, Sí, sí. sí, yo Sí, como el me cyberpunk, que acuerdo es algo hace de tal años haber cosa. leído, por ejemplo, Caballo de Troya, creo que era, eh, Sí, que era, Benítez, era este tema, era, ¿no? Porque al final era buscar atrás la solución de lo que pasaba en estas novelas que, bueno, yo no la terminé porque no, la verdad que no es mi fuerte, pero sí me No, no. acuerdo que tenía esa búsqueda en el pasado, ¿no? Ahora, si a eso tú le agregas toda una escenografía psicodélica, pues te puede salir ahí una cosa rara, no sé. sí. Bueno, otro, a seguir con esto de la fantasía también. eh, Dice, otra de las cosas que dice Scott Scar, dice, la fantasía no sería algo puramente estético, que era lo que yo más o menos decía, ¿no? Que para mí de los distintos géneros es el más estético, el más puro eh, en sentido estético. De la fantasía no sería algo puramente estético, sino más bien un instrumento o género literario que nos permite ahondar cuestiones profundas que no podríamos analizar o pensar limitándonos solo a esta realidad. Es un poco para hablar de lo que no puedo hablar desde un realismo, ¿no? Pero Es que a eso te lo mí, coge ¿sabes qué pasa? Kundera Pero y te claro, eso, dice, Es que a mí me eh, parece... es que para Kundera eso es lo que hace la novela. O sea, claro, Exacto. la novela se define por precisamente tratar de estudiar o de explicar, quizás la palabra no es explicar, aquello que que otro. otras Mostrar. ciencias, por decirlo que no, la filosofía tal no puede explicar. Sí. Es la novela, no es la fantasía, Y es la novela yo como creo que género. en general Sí, sí. yo creo que en general La ficción ficción, es esto. la O sea, ficción. cuando uno, cuando tú dices la fantasía es, si tú cambias la ficción es, no va a rechinar, ¿sabes? Porque realmente la ficción es una fantasía. O sea, es decir, yo qué sé, yo voy Oye, a mira, comprar un café, no está la tienda abierta, cruzo la pista, me atropellan, termino en un hospital. Al final yo cuento la historia y coloco el clímax en un determinado momento. Y ya todo eso es una creación, es una fantasía al final, porque la vida en sí no tiene ese orden. O sea, No, no, a ver, lo que pasa es que esto de fantasía, ciencia ficción, en última instancia son etiquetas cuestiones de etiquetas comerciales. comerciales. Claro, claro, Y no solo comerciales, literarias también, porque te marcan unas pautas que Sí, tú tienes que seguir si te quieres... sí, no, yo entiendo, o sea, entiendo esto, lo que, claro, por supuesto que a ver, cuando tú hablas fantasía como etiqueta, ya tú sabes que vas a ir a un mundo que no existe en la faz de la Tierra, ¿no? O sea, que es una cosa distinta, que tiene otra simbología y todo. Tú compras una especie como de trato alegórico, sabes que vas a ir a una cosa distinta, ¿no? Y en cambio, cuando te dicen realismo, pues tú sabes que vas a leer una novela que probablemente pues, tú te crees que podría pasar aquí en la calle. Y de hecho el problema está si tú no puedes concebir esa verosimilitud, entonces eso no funciona, ¿no? Claro. mira lo que dice precisamente Úrsula Le Guin. Dice, una obra no es fantasía propiamente tal si quitando los elementos imaginados o fantásticos, podríamos seguir contando la misma historia sin que fuese alterada en su esencia. Esto es lo que dice ella. ¿No? Es decir, que si tú quitas los elementos, si los elementos fantásticos están porque por estar, no tiene ningún sentido. no es una tontería, ¿entiendes? Entonces por eso ella, de algún modo, también te dice, no es una mera etiqueta, sino que tiene también una intención y forma parte de la historia, ¿no? Porque por eso decimos, esto de los sueños tiene que tener también una importancia, ¿no? Es que todo, Y pero fíjate todo que este concepto tiene que estar mezclado ahí, en una porque hay historia todo una tiene parte muy que... linda que la apunté también, que es cuando justamente ella explica el título de la novela. Dice la palabra que se llama asianos, ¿no? Que son los de este. Dice, la palabra que para los asianos designa el mundo, designa también el bosque. Es decir, que Qué en este bueno. mundo
En este nuevo mundo, Es la pura palabra antropología. mundo y bosque, exacto, la palabra mundo y bosque tienen el mismo significado en su lengua, ¿no? Era un poco, y esto es lo que le da título a la novela, y esto es lo que va a desarrollar ahí, ¿no? Esto es lo bonito, ¿no? Y nada, esa es la Es cuestión. curioso también que, porque por ejemplo Tolkien también leía algún día unas cosas que él tenía un tema con el con la lengua, no era un filólogo y todo esto. Entonces, Claro, claro. Es que ¿cómo, básicamente cómo ahí Tolkien es lo que arranca va desde la lengua. Claro, sí, sí, pero fíjate cómo también es un elemento, ¿no? Que aparece en esto, es el tema del origen de las palabras, todo esto es la importancia de crear una lengua para poder concebir un mundo, una población imposible, ¿no? Una cosa distinta, tienes que... ¿No? Y esto tiene que ver también con el hay concepto de que un- la literatura es un lenguaje, ¿no? Exacto. El mundo que se crea a partir de un lenguaje y esto, estoy creando un nuevo mundo, tengo que crear un nuevo lenguaje. Eh, es, es maravilloso. Sí, sí, sí. Y sí, sí, entonces, bueno, a ver en qué acaba esto. Sí, Y yo ya te digo, vi Avatar hace mucho tiempo. A mí Avatar no, tampoco que no me disgustara tanto, tampoco me asombró, pero además, el momento que la vi, recuerdo que es una de las pocas películas que he visto en cine 3D, la vi, ¿no? Todo el No, impacto es que visualmente visualmente es está muy bien, impecable, sí, sí, es brutal. Pero la rabia que a mí me da pero con la claro, película es que es de claro, una simplicidad claro, casi rayana en la tontería, o sea, y el lugar común. Ahí donde, por ejemplo, a mí Terminator, la primera, y la segunda también, a mí me me Terminator me gusta, parece una de las películas más redonditas, por me más que gusta mucho. haya una serie de elementos ahí. Pero es una película redondita, bien hecha, perfecta, tal. Pero Avatar es ahí una machaconería que bueno, según él, nos esperan como 5 o 6 más, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, Uy, él lleva hostia, desde aquel momento haciendo, creo que 5 partes más que ya están uy, filmadas o casi totalmente filmadas y tal. O sea, uf, eso va a ser claro. el hostia, acabose. Tela, tela marinera. oh, Y que por supuesto las voy a ir a ver, pero se ha dado gusto, ¿no? Madre mía, macho, sí, 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 sí. joder, sí, sí. Eh, No, bueno, bien, bien, bien. Entonces, a ver a ver cómo sigue esto.